Vamos a comenzar con el doctor Alejandro Fernández. Él es médico especialista en cardiología y angiología general y hemodinamia, y es el subjefe de servicio de hemodinamia y cardiología intervencionista del Hospital Italiano de Buenos Aires. También es profesor adjunto del Instituto Universitario del Hospital Italiano, y nos va a hablar de cómo contribuyen los sistemas informáticos a la evolución de la cardiología intervencionista. Adelante, Alejandro. Bueno, gracias Luciana, gracias por la invitación, por permitirme participar en un terreno que es nuevo para mí. No me dedico a la informática, pero está bueno incorporar sistemas informáticos en la práctica médica cotidiana nuestra. Paso a compartir la pantalla. Bien. Como primera medida, lo que quería hacer, dado que la especialidad nuestra es una especialidad relativamente nueva, quizá, es hacer un poquito una reseña histórica de cómo empezamos y a dónde llegamos. Nuestra especialidad originalmente empezó llamándose solamente hemodinamia, y después evolucionamos al nombre actual de cardiología intervencionista. Para hacer un poco esta reseña histórica, yo elegí poner algunas imágenes. Como nuestra especialidad tiene bastante que ver con las imágenes, elegí poner unas imágenes sobre qué pasaba con otra imagen, en este caso con la imagen artística, en el mismo tiempo que iban pasando la evolución de nuestra especialidad. En realidad nuestra especialidad empieza asociada al comienzo de los rayos. Ustedes saben que los rayos X los descubre Röntgen en 1895, y ahí aparece la radiología, y asociada a la radiología van a ver que aparece nuestra especialidad. Esta foto que está acá abajo es de la primera sala de rayos del Hospital Italiano. Está en un cuadro que está colgado en nuestro servicio y también figura en el libro de 150 años de historia del hospital. Y en aquel momento, obviamente, la única manera que uno tenía de ver las cosas no era ni siquiera sacando placas, sino era colocándose una placa florada delante de la cara, atada a la cabeza, que es esta que está acá, y viendo la fluoroscopía en tiempo real y irradiándose bastante por parte del médico. A lo largo de la historia fue evolucionando, y la primera angiografía la hace un señor, se llama Egas Moniz, que era cirujano, era neurocirujano. Recibió el premio Nobel no por hacer la primera angiografía, que la hizo por punción directa de la carótida, inyectando lipiodol en la carótida, sino que le dieron el premio Nobel porque fue el primero en descubrir o en describir la cirugía para tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Fue el creador o el primero que describe la lobotomía como tratamiento de la enfermedad psiquiátrica. Y nuestra especialidad en sí nace acá, nace con este señor que se llama Forsman, que era un cirujano urológico que tuvo la brillante idea de cateterizarse su propia vena del antebrazo, llegar con un catéter, con una sonda urológica desde la vena del antebrazo hasta la aurícula derecha, e ir a la sala de rayos y sacarse una placa radiográfica y demostrar que había podido llegar cateterizando la vena del brazo hasta la aurícula. Esto le debió a Forsman que lo echaran del hospital en aquel momento, pero fue quien inició los primeros pasos de lo que después pasó a llamarse hemodinamia. Ya acá un poco en historia de nuestro país, en 1932, como ven, no mucho más tarde que Forsman hace el primer cateterismo, Tiburcio Padilla y Pedro Cosio hacen el primer cateterismo cardíaco en la Argentina. Y acá arriba yo puse dos imágenes de la época de cada uno, ¿no? En el 29, cuando Forsman hacía eso, Paul Clip pintaba esto, y en el 34, cuando Tiburcio Padilla y Pedro Cosio hicieron el primer cateterismo, Antonio Berni estaba pintando esto. Este cuadro se llama Manifestación, lo pueden ver en el Museo de Bellas Artes si lo visitan. En 1948, cuando Pollock hacía este tipo de arte, que después se llamó arte fractal,
este señor Judd Coldman crea el intensificador de imágenes, y creo que acá fue donde nuestra especialidad y la radiología en general cambió bastante, porque nos permitió tener mejor calidad de imagen y poder empezar a hacer angiografías en base a esos cateterismos. Pero hasta acá nuestra especialidad es una especialidad puramente diagnóstica y puramente de medición de presiones. La primera coronariografía la hace Mason Sons en el 58 por accidente. Estaba haciendo un aortograma, tenía un catéter puesto en la aorta, inyectó contraste en la aorta y el catéter se desvió a la coronaria derecha y inyectó contraste en la coronaria derecha, cosa que hasta ese momento a nadie se le había ocurrido hacer, porque se pensaba que si inyectábamos contraste en las coronarias, el paciente se iba a morir, se iba a parar el corazón. Y si bien esto fue accidental, no sucedió, con lo cual ahí comenzó la historia de la hemodinamia y de la hemodinamia cardíaca y de la visualización de las arterias coronarias, porque pudimos descubrir que se podía inyectar contraste en las coronarias y que al paciente no le pasaba nada. En el año 67, no mucho más tarde que se realizara la primera coronariografía en la Cleveland Clinic, el doctor Fierens, acá en el hospital italiano, hace la primera coronariografía selectiva en la Argentina. En aquel momento las coronariografías se veían como se ve esta, porque se hacían en una placa radiográfica, en realidad en una película de 35 milímetros, porque ustedes saben que el corazón tiene la mala costumbre de estar moviéndose todo el tiempo. Entonces la manera de obtener imágenes claras es filmándolas y no sacándole una foto estática. Hasta acá, como ven, para nada intervenía en nuestra especialidad, porque no existía, no intervenía mucho la informática. Y acá, en el 78, donde nuestra especialidad cambia de nombre, deja de ser hemodinamia para llamarse cardiología intervencionista, porque este señor, Andreas Grunzig, describe la primera angioplastía y realiza la primera angioplastía. O sea, coloca un balón dentro de una arteria coronaria para desobstruir una obstrucción coronaria. Y un poquito más tarde, en el 81, la doctora Greenfield, quien fuera jefa de este servicio, realiza la primera angioplastía en la Argentina, habiendo aprendido a realizar la angioplastía en el curso que el doctor Grunzig daba en Suiza. Ya en los años 90 nuestra especialidad evoluciona, las imágenes, si bien se vuelven digitales, empiezan a intervenir la informática en esto, la imagen se vuelve digital, pero en realidad la imagen nacía analógica, porque seguíamos dependiendo del intensificador de imágenes, y después se digitalizaba, y aparecen los primeros ultrasonidos endovasculares. Recién en el año 2000, cuando en lo que es el mundo del arte empezamos a hacer este tipo de cosas raras, como la que publicó Eduardo Kac, que es un artista plástico que tuvo la idea de colocarle genes, clonar genes de medusa en un conejo y hacer que el conejo sea fluorescente. Aparece la imagen digital y ya la imagen nace como digital, el intensificador de imágenes desaparece, aparece el detector plano y nuestras imágenes nacen como digitales. Al nacer las imágenes como digitales, esto nos permite avanzar a poder almacenar las imágenes de otra manera, poder almacenarlas centralmente en un servidor PACS, como hacemos hoy en día, y poder procesar esas imágenes de manera diferente. De tal manera que hoy, con la imagen angiográfica, podemos aplicarle distintos métodos asociados a la informática que nos permiten hacer cosas como esta, poder fusionar una imagen que vino de un tomógrafo sobre la imagen fluoroscópica en tiempo real, o poder fusionar la imagen del ecocardiograma en tiempo real sobre la imagen radiológica. Esto que estamos viendo acá en el eco, este es el septum interauricular, esto es una aguja de punción transeptal, y ustedes ven que podemos fusionar el eco sobre la imagen fluoroscópica y coincide perfectamente donde nos está mostrando el eco 3D de la aguja y donde está la aguja por fluoroscopía. Y también empiezan a aparecer los primeros algoritmos de inteligencia artificial asociadas a algunos tipos de imágenes. En este caso, este es un algoritmo de inteligencia artificial asociado a la imagen de ultrasonido endovascular que permite determinar la composición de la placa
aterosclerótica en base a las distintas escalas de grises que se ven en el ultrasonido endovascular. De tal manera, cuando se ve una placa muy refringente con cono de sombra atrás como esta, que es una placa cálcica, el sistema la pinta en celeste y la interpreta como una placa cálcica, mientras que el resto de placa que está acá al costado es interpretado como placa fibrosa. Estos fueron los primeros desarrollos de inteligencia artificial, o una inteligencia artificial medio embrionaria, si se quiere, en nuestra especialidad. Y empiezan a aparecer métodos con mayor resolución de imagen, como la tomografía de coherencia óptica. Hoy en día, cuando ya en algunos lugares están usando imágenes holográficas para reemplazar los animales en los circos, porque cada vez son más los que están en contra del maltrato animal y demás, nosotros podemos fusionar imágenes ya en tiempo real, y se puede fusionar en tiempo real la imagen de una angiografía previa, latiendo, con la imagen de la fluoroscopía, y esto nos permite guiar el instrumental dentro de las coronarias sin necesidad de estar inyectando contraste para ver por dónde estamos yendo, porque con una sola inyección que hicimos previamente, la imagen grabada queda fusionada sobre la fluoroscopía y late en forma sincrónica con el latido del corazón. Y aparecen algunos atisbos más evolucionados de inteligencia artificial sobre imágenes de tomografía de coherencia óptica que permiten determinar no solo el ángulo de calcio, sino la profundidad del calcio detectado en la imagen de tomografía de coherencia óptica. Hasta acá lo que tenemos, pero seguimos teniendo en nuestra especialidad un pequeño talón de Aquiles, que es que lo más común es que siga siendo el ojo humano el que determina si una obstrucción en una arteria coronaria, que es la patología que más nos ocupa, porque es una patología prevalente y es la que más vemos, y es la patología más prevalente en el mundo occidental, la enfermedad coronaria, sigue siendo el ojo humano el que determina si una obstrucción en una arteria coronaria es significativa o no, y si requiere o no tratamiento. Esto hace que en algunos casos, como este que les estoy mostrando, las lesiones que nosotros llamamos intermedias o moderadas sean pasibles de discusión, con lo cual esta misma arteria, si yo se la muestro a un hemodinamista, me va a decir que la lesión proximal esta requiere tratamiento y esta no, y se la muestro a otro hemodinamista y me va a decir que ninguna de las dos requiere tratamiento, porque esta lesión es del 50% y esta del 40%. Cuando alguien ve de afuera este tipo de discusiones o dilemas, si nos quedamos en el mundo del arte, lo más probable es que ponga la misma cara que está poniendo el cuadro de Munch, con esta cara de desesperación, diciendo: ¿y a quién le hago caso de estos dos? Y hoy por hoy, para salir de esta duda de si una lesión es significativa o no, la única herramienta que tenemos no es otra que introducir una cuerda medidora de presión dentro de la coronaria y medir la diferencia de presión que existe a través de esa obstrucción, y sacar un índice que lo llamamos reserva fraccional de flujo, o FFR. Ese índice tiene un punto de corte que es de 0,80 y si el FFR está por encima de 0,80, la lesión no es significativa hemodinámicamente, y si está por debajo de 0,80, sí lo es. Pero como les dije, lograr esta definición implica una intervención adicional, que es colocar dentro de la coronaria una cuerda que mida la presión. Nuestro plan de desarrollo a futuro, y que no es algo que lo estemos inventando, sino es algo que empieza a publicarse, es poder empezar a aplicar algunos algoritmos de inteligencia artificial para que, en base a machine learning, se pueda lograr inferir la medición de esta reserva fraccional de flujo en base a el análisis digitalizado del grado de estenosis. Este grupo israelí publicó este trabajo en enero de este año, y lo que hicieron fue exactamente eso: hacer que el sistema reconozca la obstrucción coronaria, y en base a una serie de obstrucciones coronarias que tiene el sistema, con las cuales el sistema fue aprendiendo,
pueda inferir, en base al análisis digital de esta obstrucción, pueda inferir cuál es el valor posible de FFR. Ellos hicieron eso y compararon el valor que el sistema daba versus el valor tomado y tenían una correlación bastante exacta. Lo que hicieron en este caso, este grupo israelí, fue aplicar este sistema de modo multicéntrico, o sea, el sistema lo hacían correr en un servidor central y distintos hospitales reportaban las imágenes a ese servidor, el cual devolvía el resultado a cada hospital que lo había reportado en tiempo real, y a su vez el servidor central se nutría cada vez más de imágenes. Esto que está en desarrollo en el mundo es nuestro plan de desarrollo de futuro, fue presentado al grupo de inteligencia artificial del hospital y la idea es avanzar sobre esto, avanzar sobre lograr que nuestros sistemas puedan aprender del pool de pacientes que ya tenemos estudiados con las dos cosas, con angiografía y con medición de presión, para poder inferir solamente con la imagen angiográfica cuál es el valor de reserva de flujo y determinar si esas lesiones intermedias que a veces nos mueven a duda son o no son significativas. Hace muy poquito, ahora, hace días atrás, se presentó en el TCT y se publicó en el Lancet el primer trabajo multicéntrico en el que utilizaron un sistema de inteligencia artificial, de medición de reservas fraccionales de flujo mediante inteligencia artificial. Es un trabajo hecho en China, enrolaron 3.847 pacientes y lo que se propusieron fue dividir a los pacientes aleatoriamente a que la estrategia de tratamiento fuera guiada por la angiografía con estimación visual versus por la angiografía estudiada con el sistema de inteligencia artificial, y lo que vieron es que los pacientes que habían sido guiados mediante el sistema de angiografía con inteligencia artificial tuvieron mejor evolución a largo plazo, con una menor tasa de eventos y con una P significativa en cuanto a disminución de tasa de eventos. Eran pacientes que habían tenido infarto agudo de miocardio y tenían una lesión en otro vaso no culpable que debía ser evaluada. Como les decía, este es nuestro plan de desarrollo futuro y es lo que nos gustaría empezar a trabajar primero dentro del hospital y, si se pudiera, extenderlo a algunos centros más que reporten imágenes al sistema y así el sistema pueda nutrirse y pueda ir aprendiendo de tener cada vez mayor cantidad de imágenes. Creo que cumplí con el tiempo, no sé si me excedí un poco, Luciana, perdón, y les agradezco a todos la atención y nuevamente la invitación. Buenísimo, Alejandro, muchas gracias. Bueno, te hago una pregunta, que esto no lo charlamos antes. ¿Cómo crees que impactaría esto en la opinión de los pacientes? O sea, que el médico tenga la ayuda de un sistema de inteligencia artificial, justo en este caso que terminaría evitando una práctica un poco más invasiva. ¿Crees que esto haría que los pacientes tengan como una opinión mejor o que sean reticentes? No, sin lugar a dudas, yo creo que los pacientes lo van a tomar bien. Me parece que al paciente todo lo que pueda evitarle una intervención adicional, aunque esa intervención adicional se haga en el mismo momento, que es lo que tratamos de hacer, mientras se le acorte la intervención o se le evite una intervención, el paciente va a estar agradecido. Y me parece que el que va a estar agradecido también es el sistema. Cuando hablo de sistema me refiero al sistema financiador de salud, porque si podemos acortar los tiempos y resolver las cosas con tiempos más cortos y menores costos, el sistema también nos lo va a agradecer. Espectacular. Bueno, y por acá preguntan si sabes si hay lugares de Argentina que estén transitando este plan de utilizar tecnología como la inteligencia artificial, o si el Hospital Italiano sería un precursor en este sentido. En este punto en particular de inteligencia artificial para cuantificación de lesiones, no tengo
información de que nadie en Argentina lo esté utilizando. Sí están utilizando en Argentina otros sistemas, como los que les mostré, como la histología virtual basada en ultrasonido endovascular, porque son sistemas que ya están comercialmente disponibles y están disponibles en equipos que están comercialmente en el mercado y los están utilizando en distintos lugares, y no somos nosotros los únicos que lo usamos. Perfecto, bueno, buenísimo. Muchas gracias, Alejandro.